El 2 de enero de 2023, por primera vez en la historia, una mujer fue elegida presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La llegada de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, a la categoría más alta de la carrera judicial, sin duda es ya fuente de inspiración para las mujeres impartidoras de justicia en nuestro país. Hoy, en Mujeres en la Justicia, hablaremos del Día Internacional de las Juezas con la magistrada Gloria Avesia Solano. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, ACE. Bienvenida, magistrada. Muchas gracias, Vero. Gracias por la invitación. Y también nos acompañan las juezas de distrito, Yolanda Cecilia Chávez Montelongo. Bienvenida. Muchas gracias, Vero. Buenas tardes. Y nuestra jueza Guillermina Matías Garduño. Bienvenida. Gracias por la invitación, Vero. Gracias a las tres por aceptar y por estar aquí en Justicia TV. Fíjense ustedes, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Poder Judicial de la Federación para que se llegue a esta meta de paridad de género, pues aún observamos que más del 70% de los titulares de los órganos jurisdiccionales son varones. ¿Qué está pasando? ¿Cuánto camino nos falta para llegar a esa paridad de género, magistrada? Mira, Vero, yo creo que hemos ido brincando algunos obstáculos que fueron identificados desde hace muchos años. El primero es que las mujeres generalmente asumimos la función de cuidadoras de la familia. Entonces, para animarnos a presentar un examen de juezas de distrito o de magistradas, lo primero que pensamos es en los cambios de descripción. Entonces dices, voy a dividir a la familia, el esposo no me sigue, los hijos ya están en las escuelas, no van a seguir conmigo, no los muevo, los voy a afectar, estoy cuidando a mi mamá, los hospitales, los médicos. Entonces reprimimos ese deseo de seguir avanzando en la carrera judicial. Ese es uno de los obstáculos que creo que fue el mayor para que las mujeres tomaran la decisión de presentar los exámenes. Inclusive hay pues una, digamos, leyenda o comentario urbano de que la mayoría de las mujeres que llegamos a titulares somos divorciadas, precisamente porque las familias se dividen. Entonces, bueno, ya vamos brincando esos obstáculos a partir de ¿qué? Pues de que las mujeres, algunas, no todas, pero empezamos a hacer pues propuestas. Tenemos aliados, por ejemplo, tengo muy en mente al magistrado Antonio Ceja Ochoa, que está en Monterrey, es nuestro aliado, y entonces él nos propuso, escribe cuáles considera que fueron los factores determinantes para que no se presentaran exámenes, y bueno, eso generó políticas públicas. Así es, y más adelante vamos a ir hablando sobre esto, sobre las políticas públicas que se han implementado. Antes, danos algunos números, jueza. Sí, pero quisiera nada más agregar poquito de lo que dice la magistrada Gloria, en el sentido de cuáles eran las problemáticas. Y yo veía una de las problemáticas muy importantes que a mí me correspondía. Por ejemplo, en mi caso, yo era una persona casada, hoy soy viuda, ¿verdad? Pero tuve la oportunidad de estudiar cuando estaba casada, pero también me era muy difícil cumplir con mi obligación como esposa y madre, y a la vez con la función jurisdiccional que desempeñaba, porque para aspirar al cargo de juez, pues tiene uno que ser primero secretaria de juzgado y tener ciertas categorías dentro del mismo órgano jurisdiccional que hay que cumplir. Luego entonces eso no es tan fácil como para el varón que nada más tiene la oportunidad de estar trabajando, y él, si llega a un concurso, pues lo único que va a hacer es irse a estudiar, y en cambio la mujer, y madre, esposa, entonces no teníamos esa oportunidad como para, además de ir a cumplir todo eso, venir a estudiar para concursar. Luego entonces, eso hizo que poco a poco se hubieran considerado que hubiera concursos de paridad, le llamaban. Concursos de paridad, hace 4 años se iniciaron, donde se establecieron 17 concursos de paridad, y que significaba concursar 50 y 50%. Participaban 50 mujeres y 50% de hombres. Luego se vio que no había, no se estaba avanzando mucho, entonces se consideró que era conveniente hacer concursos única y exclusivamente para mujeres. Y así se celebraron 2 concursos de mujeres, tenemos. Luego entonces ello originó, en los números que tú me hablas, originó que en el año 2019 este tipo de concursos nos dieran o crearan 25 mujeres titulares
juzgadoras. Juezas. Sí, juezas juzgadoras en el año 2020, 23, en el año 2021, 80, en el año 2022, 145, que a la fecha nos dan un total de 173. Pero no nada más era de juezas, también buscamos que fueran magistradas. También. Sí, y entonces así fue, y así hubo exclusivo, y así vimos que en el año de 2019 salieron como titulares de tribunales 13 magistradas, en el 2021 30 magistradas, en el 2022 33, que a la fecha nos dan un total de 81. Magistrada, permíteme que te interrumpa porque me gustaría que nos compartiera, jueza, tu experiencia, porque mencionabas la parte de tienen que ser secretarias de juzgado o de tribunal, y ahí también es todo un reto, ¿no? Así es, porque en este caso nos tenemos que ir preparando desde antes. El hecho de llegar a jueza significa que hay un trabajo previo, desde actuarias, bueno, desde oficial, pero ya para carrera judicial, actuarias, secretarias. Entonces, en este caso, la formación y el sacrificio de muchos factores empieza antes. El camino de una consolidación ya como cargo de juzgadora implica que ya hubo varios factores, obstáculos que se tuvieron que ¿Cómo cuáles, jueza? Por ejemplo, el hecho, como decía la señora magistrada, tener al cuidado a los hijos, a los padres, la situación de la pareja también, el hecho de la atención, si existen o no redes de apoyo, si la cuestión económica nos pudiera alcanzar para solventar todos esos vínculos de apoyo, la atención, si hay menores de edad sobre ellos, porque bueno, estamos nosotros proyectando o resolviendo sobre cuestiones de menores o de adultos mayores, pero finalmente pues tenemos la misma problemática en casa, ¿no? Entonces, sí hemos ido avanzando, pero me parece que nos tardamos, porque esta iniciativa de estar haciendo concursos de paridad de género vino desde la administración del ministro Luis María Aguilar, lo cual no se consolidó. Fue hasta la administración del ministro Saldívar cuando surgieron estos los concursos. Y hemos dado un salto muy grande, sí, con la presidencia de la ministra Norma Lucía, pero nos falta aún más. Ojalá en algún momento lográramos lo que Italia, ¿no? El 70% de mujeres son juzgadoras, y luego aún más es muy destacado lo que sucede allá. Cuando están en periodo de embarazo y el primer año de vida del bebé, les disminuyen en la labor jurisdiccional un cuarto de la actividad que tienen, ¿no? Para efecto de atender esas cuestiones. Y eso es una ayuda importantísima para que pueda haber equilibrio y para que puedan consolidarse no solamente en sus aspiraciones profesionales, sino también personales. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios más adelante que nos digan cómo es que la visión de las mujeres en la impartición de justicia puede hacer la diferencia. Regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros y estamos de regreso en Mujeres en la Justicia. Magistrada, coméntanos cómo desde la asociación se impulsa esto de alcanzar la paridad de género. Pues mira, primero tendría que decirte que en México hay un fenómeno muy interesante, por llamarlo de alguna forma, que es el asociacionismo, en donde tenemos muchas asociaciones de mujeres. Y todo empezó hasta donde recuerdo, en 2013, que se fundan las dos asociaciones de mujeres más fuertes, que vendría a ser pues la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, que honrosamente presido, y también la AMJAC, la Asociación Mexicana la Asociación de Magistradas y Juezas, Asociación Civil. Nos fundamos las dos en 2013. Entonces ahí empezamos cada una a tratar de ver cuáles eran los objetivos y cómo lo lográbamos. Finalmente, una asociación solicita cuotas, la asociación que yo presido no solicita cuotas. Entonces empezamos a invitar juzgadoras. Las juzgadoras no siempre concebían si tenían o no tiempo para formar parte y no le veían como el objeto, ¿no? Pero el tema era reunirnos,
compartir los problemas comunes, y entonces empezó a surgir el interés. Cuando veían que no estaban solas para juzgar y que no estaban solas para sus problemáticas individuales, entonces empezó a crecer la asociación y ahora somos más de 300. La atención a las asociadas no solamente es vía capacitación, creo que el tema de capacitación es un tema muy interesante porque estamos saturados de capacitación de todos los institutos, órganos, escuelas, y ahora pues podemos dedicarnos un poco más hacia otros enfoques. Entonces, apoyamos a las compañeras juzgadoras en temas específicos de violencia institucional, de violencia de género contra ellas, o también en algunas asesorías de lo que nosotros tenemos en vivencias en los juzgados jurisdiccionales para que salgan adelante en sus problemáticas. Estamos tratando de visibilizar también lo que por muchos años se ha invisibilizado. Por ejemplo, cuando preguntabas quiénes eran las primeras juezas del país, nadie sabía. Hubo que empezar a investigar desde ahí. Vas tú a los tribunales y en los plenos de los tribunales de justicia de los estados, pues eran bien poquitos los que tenían magistradas y juezas en las fotografías, eran los muros de hombres. Entonces, tendríamos que recordar que los poderes judiciales han sido masculinos. Y además el patriarcado ha prevalecido durante muchos años. Entonces, la entrada de las mujeres a ser consideradas como personas capaces para ejercer cargos de autoridad no ha sido fácil, y lo que ha facilitado el camino son precisamente las asociaciones. ¿Qué retos has enfrentado tú, jueza, y por qué consideras importante dar este impulso, o sea, este liderazgo de las mujeres como impartidoras de justicia? ¿Por qué es importante llegar a eso? Bueno, sí, como lo comenta la magistrada Gloria, es tan trascendente que la sociedad nos conozca, nos visibilice. Eso para nosotros es un verdadero reto. Luego entonces, dentro de la función jurisdiccional, a nosotros nos corresponde crear ciertas políticas para que nosotros podamos realizar nuestra función y la sociedad advierta de nuestra existencia y que nuestras resoluciones estén enfocadas a la protección de la sociedad y que vean que sí tenemos la capacidad. Porque desgraciadamente en muchas ocasiones han pensado que las mujeres no podemos ocupar altos puestos, pues no nos consideran capaces para ello. Sin embargo, es todo un reto que hemos podido alcanzar y hemos podido satisfacer con nuestras experiencias y llegar a lograr todo lo que hemos logrado hasta entonces. Incluso en las materias, ¿no? En la materia civil, en la materia penal, ¿cómo es que en la materia penal, por ejemplo, todo un reto que aceptaran a las mujeres, ¿no? Les parecían que no iban a dar el ancho. Pues exactamente. En este caso, pues considero que sí es necesaria precisamente la implementación de las mujeres en este cargo de juzgadoras. En este caso, advierto que las sociedades son cambiantes. Ya no necesitan solo una justicia pronta y expedita, sino también sensible y eficaz. Y en este caso, pues por supuesto las mujeres podemos dar esa justicia. Y lo resumo en un ejemplo muy claro. Hace algunos años, cuando estuve como secretaria proyectista, hubo un caso de responsabilidades profesionales de médicos, materia penal, que usted estaba indicando. Entonces, en aquel momento, el doctor era el sentenciado, el quejoso. Él había buscado todas las instancias judiciales y las había perdido, ya estaba en sentencia. Todos sus juzgadores de primera instancia, segunda instancia, habían sido varones. Y se basaba sobre un peritaje de un varón, doctor varón, donde se le acreditaba su participación. Era un delito por cuestiones de preeclampsia a una mujer que había fallecido y al bebé. Bueno. Resulta que al llegar al tribunal colegiado, el tribunal colegiado estaba integrado por dos magistrados varones y una magistrada. El proyecto se propuso negándole el amparo, o sea, con la misma suerte que tenía el doctor. Pero la magistrada al momento de la sesión indicó su experiencia propia que había tenido de la preeclampsia. Y en resumen les indicó, quien era responsable en todo caso no era este médico, que fue el último, fue un médico particular que vio a la víctima, sino uno anterior. El proyecto se cambió y se amparó al doctor. Qué importante, hay una diferencia entre quizás, no sé, la sanción que
la pena que tenía por ese delito, pero qué importante. Exactamente. Así es. Y absolverlo. Claro. Sí. Me parece que son las máximas de la experiencia de una mujer que es necesaria en la impartición de justicia. Eso es todo un tema porque ya ahí estamos viendo como materializado el tema de que las mujeres estén en puestos de decisión en cuanto a lo jurisdiccional, pero a ustedes también les toca ser como líderes de equipo, ¿no? En un tribunal o en un juzgado, y ahí también enfrentan retos. Definitivamente, fíjate que cuando yo salía del tribunal colegiado en donde estaba ya escrita cuando presenté el examen de jueza, me decía el pleno, que tuve el honor de que me hiciera una despedida, me decía, lo jurisdiccional no se te va a atorar. No hay nada, no hay asunto que te aguante 24 horas de estudio, ¿no? Pero hay que ser psicólogo, mamá, compañera, jefa, líder, de un equipo de trabajo, y entonces ahí es donde vas a tener que buscar las fórmulas. No te quiero interrumpir abruptamente, magistrada, pero vamos a hacer una segunda pausa y claro, regresamos con más comentarios sobre el tema. Estamos en Mujeres en la Justicia. Regresamos. Ya estamos en la parte final del programa de hoy en Mujeres en la Justicia, hablando sobre el Día Internacional de las Mujeres Juezas. Magistrada, coméntanos cómo además de la asociación, ¿en qué otros foros internacionales participan ustedes como para impulsar el empoderamiento de las mujeres juzgadoras? Pues mira, Vero, fuimos la primera asociación, la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, en asociarnos a la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. De ahí, pues pasó algo muy interesante, porque entonces se creó el capítulo México, que preside atinadamente nuestra señora ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, y entonces se formó inicialmente con la atinadísima visión de la ministra Margarita Luna Ramos. Entonces en el capítulo México se unieron todas las juzgadoras. Entonces el capítulo México se inscribe también en la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, pero además participamos también en foros como el de las magistradas de las altas cortes de Iberoamérica, y también participamos en grupos de trabajo de América Latina en función de las problemáticas de independencia judicial y de cuestiones de género, precisamente para compartir experiencias, compartir normativa, compartir soluciones y buenas prácticas. Y las experiencias, sobre todo, ¿no? Jueza, platícanos sobre la iniciativa Mujeres en el Liderazgo en la Ley. ¿Así es el nombre correcto? ¿Sí? Sí. ¿Cómo es y cuál es tu participación? Bien, en este caso, pues gracias al apoyo también de la asociación que preside la magistrada, y en acorde también con la Asociación Internacional, sucedió que pues hubo una convocatoria para efecto de formar una corte de líderes en ascenso. El requisito era que pues no se tuviera más allá de 7 años de experiencia como juzgadora. Esto es importante porque la Asociación Internacional, precisamente aparejado con mujeres en ascenso en cuestión de derecho, lo que hacen es realizar un foro de esta corte y reuniones para el empoderamiento de las mujeres, pero no solo de todas las mujeres del mundo, sino que de manera particular a quien esté designada por México, que en este caso soy yo. En este caso también debe de haber trabajos internos. Este periodo de participación con ellos es hasta marzo de 2027, donde va a haber una retroalimentación, va a haber foros, va a haber informes y pues muchas actividades en pro del empoderamiento. ¿No? Exacto, y que puedan compartir estas buenas prácticas que están haciendo ustedes en la asociación y aquí en México, en el Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál ha sido tu experiencia, jueza? Sí, en relación a esta Asociación Internacional de Mujeres, quiero señalar que es una asociación que participan diversas jugadoras de todo el mundo. Y lo más maravilloso de eso, yo he tenido la experiencia de acudir a 3 bienales. Las reuniones que se hacen en esta asociación son cada 2 años y es en un país distinto. El último país que fue anfitrión físicamente fue Argentina, donde tuvimos la oportunidad de participar 1000 mujeres. Y las mujeres mexicanas juzgadoras
fuimos aproximadamente más de 100 mujeres juzgadoras. En este año vamos a tener la fortuna de ir a Marruecos. Va a ser nuestra reunión internacional en mayo. Y quiero decirles pues que ahí lo único que se hace es participación de todas las mujeres del mundo, donde nos expresan sus experiencias y los retos que han tenido que sobrellevar para poder cumplir su función. Pues ya se nos va acabando el tiempo y me gustaría que hiciéramos como una ronda de conclusiones. Ya han puesto ustedes aquí sobre la mesa el tema de las adscripciones, los retos que enfrentan como juzgadoras para llegar a ser juzgadoras, cómo tienen que dividir su vida personal, su vida profesional. También han hablado de los retos que enfrentan ya como un líder de equipo en un tribunal. ¿Cuáles serían tus conclusiones, magistrada? Pues mira, yo veo como conclusiones que todos los retos tenemos que seguir avanzando en, por ejemplo, en los órganos colegiados, que se nos trate igual que a los hombres que integran órganos colegiados, porque a veces todavía vemos situaciones en donde lo que diga la compañera magistrada no interesa y lo que digan los compañeros hombres es lo que se pone en la sentencia. Entonces, tenemos que ir trabajando en esas cuestiones, pero sobre todo hay una parte que me preocupa. ¿Cómo nos atacan? Y en ese aspecto sí quiero dejar en claro que estamos muy preocupados desde la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas en los ataques que ha recibido la ministra Norma Piña Hernández por su actuación. En el Poder Judicial de la Federación y además en las asociaciones y las juezas locales, sentimos y creemos firmemente en la señora ministra como una persona que defiende y genera el espacio adecuado para la independencia judicial. Y en ese aspecto nos sentimos reflejadas, nos sentimos representadas y adicionalmente le manifestamos todo nuestro apoyo ante estos lamentables ataques que está recibiendo. Entonces, ella también en ese aspecto viene a representarnos y lo vemos como figura pública, los ataques que está recibiendo y seguramente muchas de nosotras también hemos sido atacadas de esa forma. Exacto, justo eso les iba a comentar. Lo dices, magistrada, porque ustedes como mujeres impartidoras de justicia también han enfrentado pues distintos retos, ¿no? Jueza, ¿cuáles serían tus conclusiones? Para efecto de lograr el empoderamiento de las mujeres absoluto o evolutivo, considero que se reduce a dos palabras, capacidad y liderazgo. La capacidad en el sentido de demostrarle a nuestros subalternos que estamos documentados, documentadas, que estamos actualizadas en la labor de derecho y que pueden confiar en nosotros, en nuestros conocimientos, que vamos a sacar avante nuestra labor. Y por otra parte, en el liderazgo, si para nosotros se nos está dando como una ayuda el hecho de adscribirnos en los lugares más cercanos, precisamente donde está nuestro núcleo familiar, en este caso, precisamente demostrarles que también ellos necesitan sensibilidad, equilibrar tanto el aspecto de trabajo como la cuestión personal y que ellos tengan tiempo también para ver a sus familias. Muy bien. ¿Tus conclusiones, jueza? Sí, bueno, mis conclusiones serían nada más que sigamos luchando para que las mujeres tengamos más apertura en todos los ámbitos y no nada más jurisdiccionales. Claro que a nosotros no nos toca como jueces o como juzgadoras, nos toca hacerlo en nuestro ámbito, pero también hay que luchar para que todas las mujeres salgamos adelante y seamos respetadas como nos merecemos. Muchas gracias. Pues muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias también a usted por su atención a este espacio del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, presidido por la ministra Yasmín Esquivel Moza. Soy Verónica González. Hasta la próxima.